Pues buenos días, bienvenidos a todos a esta tercera sesión de claves de nuestro tiempo. Y en primer lugar, lo primero que vamos a hacer es conversar unos minutos con el expresidente del Gobierno, don José María Aznar, y actualmente presidente de FAES y del Instituto Atlántico de Gobierno. Vamos a hablar sobre su experiencia como presidente del Gobierno en relación con el régimen iraní. Así que gracias por su asistencia, gracias también, presidente, por la invitación a poder participar de este acto, y bienvenidos todos. Lo primero que le preguntaría en torno a Irán y esta relación con la crisis de Oriente Medio es que el líder Mohammad Khatami visitó España en 2002. Fue la primera vez que el líder iraní visitaba España desde la revolución de los ayatolás, supongo que en respuesta a una visita anterior suya a Irán en el año 2000, 2 años antes, y quería un poco saber acerca de su experiencia, de su concepción del régimen, de la imagen que le dejó y cómo ubicó aquella visita, aquellas dos visitas, y esa relación tanto del país con el régimen de Irán como la posición de Irán en el mundo. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos por su presencia aquí. Muchas gracias a Florentino Portero, director del curso, y a todos los ponentes y asistentes. Antes de entrar a contestar este asunto, porque tengo que decir que me interesa mucho contar eso, pero me interesa mucho más, todavía me interesa mucho más la actualidad y el futuro, ¿no? Pero yo quiero decir que sé que el mundo vive un momento de conmoción por los hechos que han ocurrido en relación con los fallecimientos de una ONG por un ataque de las fuerzas de Israel en la guerra de Gaza, y quiero manifestar mis condolencias a las víctimas. Eran miembros de una organización que iban a entregar ayuda alimentaria. Mis condolencias a las víctimas, mis condolencias a las familias de los fallecidos, mis condolencias al jefe de la organización, José Andrés, y mi deseo que la investigación prometida por el gobierno israelí, por el ejército israelí, pues llegue a buen puerto y llegue con la mayor rapidez posible para que se aclaren los hechos, ¿no? Estos son hechos especialmente trágicos y como tal hay que sentirlos, sabiendo que en todas las guerras, en todos los conflictos, cualquier víctima hay que lamentarla, pero estos momentos y estas circunstancias son para tenerlos en cuenta y hacernos partícipe del sentir general, ¿no? Yo quiero decir que mi relación con Irán empezó mi relación con el presidente del Gobierno, quiero decir, con Irán fundamentalmente empezó en el año 2000 con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el año 2000, el presidente hubo un acuerdo de celebrar una reunión entre las delegaciones españolas e iraní. En aquel entonces el presidente de Irán era Mohammad Khatami, que tenía fama de ser un reformador, reformista dentro del régimen. Y efectivamente nos reunimos en la sede de las Naciones Unidas y entonces ocurrió una cosa que fue la siguiente, y es que Khatami dice: a mí me gustaría mucho que usted fuese a visitar Irán. Y yo le dije: pues yo estoy dispuesto a visitar Irán. Y me dice: bueno, pues hay que hablar de las fechas para visitar Irán. Y yo le dije: no, el mes que viene. Y estábamos en septiembre y el mes que viene, pues no, el 20 de octubre yo puedo estar en Irán. Y entonces hubo una situación, unas miradas de sorpresa en la delegación iraní, pues decimos: ¿y qué hacemos ahora? Porque normalmente esas cosas se dicen, bueno, pues sí, hay gente que las prepara, toma sus meses, toma su tiempo, ¿no? Pero efectivamente un mes después yo estaba en Irán y allí fui acompañado nosotros establecimos un concepto que se llamaba el diálogo de las civilizaciones, ¿no? Que luego, como tantas otras cosas, como dirían todos, degeneró, ¿no? Degeneró en esa cosa que se llamaba la Alianza de Civilizaciones, que no se sabía quién era, pero que consistía fundamentalmente en que el mundo occidental se tenía que rendir ante otras circunstancias, ¿no? Pero el diálogo de civilizaciones no era eso, ¿no? Nosotros llevamos allí una serie de escritores intelectuales y se estableció lo que significa la cultura y la literatura, unos seminarios de la cultura y la literatura en el mundo, en el diálogo de civilizaciones.
inauguramos una exposición de Miró, que se llevó allí, a Teherán. Y por lo tanto hubo un esfuerzo cultural y de presencia española muy grande. Y luego Khatami volvió su visita a España. Yo siempre tuve que decir que tuve una relación de respeto con Khatami y que en nuestras conversaciones él tenía, que eran unas conversaciones absolutamente a solas, nadie existía en esas conversaciones. Y Khatami tomaba notas continuamente de las conversaciones. La cosa fue peor en Teherán cuando tuve la conversación con el ayatollah Khomeini, porque la conversación con el ayatollah Khomeini fue un desacuerdo total, radical, en función de los objetivos pretendidos por Irán y en función de las posiciones que nosotros defendíamos. ¿Y Europa? ¿Cómo veía Europa en su momento? ¿Cómo se explicaba aquellas visitas o esa relación cordial que podía establecer? No había ningún tipo de normalidad, no, absolutamente con interés, ¿no? Con mucho interés, tanto por parte europea como por parte norteamericana, pues a nosotros se nos pedían nuestras impresiones sobre esas circunstancias, sobre esas relaciones, y por lo tanto pude transmitir lo que eran mis impresiones, ¿no? En aquel momento, como digo, Irán estaba viviendo un momento en el cual Khatami, que era parte del régimen, obviamente, pero era una personalidad reformadora, aperturista dentro del régimen, pero claramente el régimen iraní está bajo el poder de los ayatolás y bajo el poder fundamentalmente del ayatolá Khamenei, que es el que decide las cosas, ¿no? Es el que manda y establece las líneas. Cambiemos también de década y de perspectiva o de enfoque. Nos vamos a Estados Unidos porque en la década siguiente se suceden las presidencias de Obama y de Trump. Al final de su mandato, Obama levanta las sanciones a Irán en relación con la no proliferación de armas nucleares. Trump recupera, aunque sea de manera simbólica, sanciones de carácter financiero. ¿Cómo valora la posición de Estados Unidos en esa década posterior entre los mandatos de Obama y de Trump en relación con las dos presidencias, en relación con el régimen de Irán? Vamos a ver, yo creo que y su posición atlantista. Entre los problemas que tienen los Estados Unidos, que siguen siendo la única potencia con capacidad de establecer cierto orden en el mundo, o de mantener cierto desorden en el mundo, como se quiera mantener, no, de mantener cierto orden en el mundo. Entre los dos problemas, además de todas las divisiones domésticas que afectan y mucho a la posición exterior de los Estados Unidos, hay dos temas que son capitales visto desde el punto de vista de los aliados o desde el punto de vista de los adversarios o enemigos. Uno es la falta de consistencia en muchas ocasiones en la política norteamericana y otra es la falta de capacidad de disuasión norteamericana. Es decir, los adversarios de Norteamérica hoy piensan que los Estados Unidos no van a tomar las decisiones determinantes que permitan restablecer las situaciones que se han puesto en riesgo. Eso es lo que está ocurriendo en Ucrania, eso es lo que está ocurriendo en Oriente Medio y eso es lo que está ocurriendo también en Corea del Norte y lo que está ocurriendo también en algunos de los elementos de la política china en este momento. Entonces vamos a ver por orden, porque cuando se habla de Irán y de Oriente Medio, Israel, tenemos que tener bien claros cuáles son los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que el régimen de Irán tiene en Oriente Medio? ¿Cuáles son esos objetivos? Uno, expulsar a los Estados Unidos como poder regional y determinante de Oriente Medio. Primer objetivo. Segundo objetivo, eliminar la existencia de Israel, destruir a Israel. Tercer objetivo, consolidar el predominio iraní en el mundo musulmán. Cuarto objetivo, consolidar Irán como un poder internacional al lado de sus aliados rusos y chinos. Esos son los 4 objetivos. Y sobre esos 4 objetivos, lo siguiente es de qué instrumentos se sirve Irán para intentar conseguir esos objetivos. El régimen de Irán. Bueno, Irán sabe que no puede ir a una confrontación abierta con los Estados Unidos y Israel, porque no tiene las capacidades tecnológicas necesarias para ir a esa confrontación abierta, y si las tuviera, otra cosa distinta es que tuviese la voluntad o tomase la decisión de hacerlo. Irán utiliza sus
aliados, lo que llaman sus proxies. Y eso es la influencia iraní sobre Líbano, Hezbollah, sobre Siria y sobre, en este caso, Gaza, aunque los gazatíes sean más suníes que chiitas, pero al final a estos efectos es igual. Esos son elementos de presión que quieren someter a los Estados Unidos, más la acción directa de Irán, que quieren someter a los Estados Unidos y a Israel a una situación de desgaste continuo, que les resulte difícilmente soportable desde el punto de vista de sus opiniones públicas y a las que sea difícilmente posible reaccionar desde el punto de vista de una acción o de una decisión o de una intervención rápida que intente resolver una situación, ¿no? Y en consecuencia, tanto los Estados Unidos como Israel tienen que darse cuenta se dan cuenta obviamente de esta circunstancia, pero tienen que adaptar sus estrategias a esta circunstancia que los iraníes buscan, ¿no? Que es exactamente lo que se busca en el asunto de Gaza, ¿no? Y si a mí se me permite, una vez hecho todo el capítulo de condolencias por esas víctimas y por otras que pudiese haber, yo tengo que decir sobre ese asunto algunas cosas. Una, ese conflicto existe porque existió un ataque terrorista organizado por Hamás en contra de Israel, en la cual murieron miles de personas y hubo centenares de secuestrados. Segundo, no me parece aceptable que no exista una posición común, general, internacional, que consista empezar por lo elemental, y es decir, oiga, liberen ustedes a los secuestrados. No se puede negociar con nadie que tiene secuestrado. No se puede hablar nadie que utiliza personas humanas para hacer chantaje. Hay centenares de personas secuestradas. Se utilizan instalaciones médicas, instalaciones educativas como centros de dirección de operaciones terroristas. Se obliga, evidentemente, a hacer unas actuaciones casa a casa y barrio a barrio para intentar rescatar a los liberados. Eso es un chantaje absolutamente inmoral e inaceptable. Por lo tanto, cualquier política de futuro en relación con Oriente Medio tiene que saber dos cosas. Uno, ¿cuáles son los objetivos de Irán? Porque todo allí al final conduce a Irán y una buena parte de lo que ocurre está conducido desde Irán. Y en segundo, restablecer situaciones de seguridad, pero empezando por el principio. Y el principio es la declaración de inaceptabilidad que una organización utilice rehenes secuestrados para intentar obtener posiciones de ventaja, ¿no? Y desnivelar la política en la región. ¿Qué ocurriría si Israel acepta algunos cantos de sirena promovidos fundamentalmente por los apuros que tienen el candidato demócrata y actual presidente de los Estados Unidos en los Estados Unidos y aceptara un diálogo o no terminase la operación en Gaza? ¿Quién mandaría en Oriente Medio? ¿Quién sería el triunfador en Oriente Medio? Imaginen ustedes que los israelíes se tienen que retirar. ¿Quién ha ganado en Oriente Medio? ¿Quién marca las líneas en Oriente Medio? ¿Qué pueden pensar los aliados? ¿Qué puede pensar Hezbollah o los hutíes en Yemen o los otros, o los iraníes o los libaneses o los sirios? ¿Quién puede pensar que marca? ¿Quién marca las normas? ¿Jamás? Pues ese es el mejor modo de estallar Oriente Medio. Ahí sí que arde Oriente Medio realmente, ¿no? Porque efectivamente eso se produce la gran victoria en contra del mundo occidental, en contra de Estados Unidos, en contra de Hamás, en contra de Israel y, por supuesto, en contra de los europeos. Ninguna negociación con secuestrados y violados. Es que es imposible. Es imposible. Es inaceptable y menos una consecuencia. Es decir, esa operación tiene que ser terminada por el bien de todos, porque si no, se sabrá quién marca la ley, quién será los poderes dominantes en el futuro en Oriente Medio. Y segundo, toda solución de posible convivencia o estabilidad es una solución que no tiene ningún sentido. Hay que pensar muy bien
después de terminar esta operación, en qué condiciones se establece una seguridad, en qué condiciones se establecen las condiciones de seguridad para que esta situación no se repita, en tercer lugar, en qué condiciones se establece un marco de convivencia en relación con el futuro. Pero empezar por el final es absolutamente absurdo. Yo, por ejemplo, a los que defienden la creación de un Estado palestino ahora, ¿pero a qué Estado se está refiriendo? Usted me dice que las Naciones Unidas reconozcan el Estado palestino, ¿pero a qué Estado se refiere? Pues eso no existe. Entonces, reconocer lo que no existe es absurdo. Usted tendrá que hablar primero de los rehenes, luego de cómo mantener la seguridad, luego de cómo mantener la convivencia y luego de cómo esas condiciones de seguridad impiden que lo que está ocurriendo ahora, que es el intento de expulsión de los Estados Unidos, de Israel y del mundo occidental allí, pues eso obviamente se pare. Y si lo hacemos, lo haremos en defensa de nuestros intereses, si no estamos trabajando para intereses ajenos, evidentemente. Un Estado palestino sobre las bases de unas fronteras que no aceptan. Pero Ayatollah Khomeini, cuando yo estuve allí, la Ayatollah Khomeini me dijo, nosotros estamos básicamente de acuerdo en que hay que echar de aquí a los Estados Unidos y acabar con Israel. Y digo, pues me parece que no. Me parece que estamos profundamente en desacuerdo. Claro. Pues en relación con esta intervención me venía un comentario de una lectura de estos días y ya una última pregunta también en relación con lo más actual y que acaba de comentar. El comentario, leía estos días el libro de Obama, Una tierra prometida, y buscaba las referencias a Irán. Y decía de Irán que para apretar a Irán e incluirlo en el compromiso de no proliferación, en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, se acercó Obama a Rusia y China. ¿Eso generó más desestabilización en la región? Constituye un error en sí mismo porque introdujo a Rusia o la fuerza de Rusia y China en la región. Introdujo a Rusia y China en la región. Rusia está activamente en Siria. China ha intervenido en otros factores. Ese acuerdo era el reconocimiento del poder nuclear de Irán en unos años, en 10 años. Se reconocía a Irán como una potencia nuclear y eso evidentemente desestabiliza completamente la situación en Oriente Medio, ¿no? Hay que olvidar que, naturalmente, todos los países toman nota de las posiciones, sobre todo de las decisiones que toman los demás. Obama trazó una línea, por ejemplo, en Siria. Dijo, esta es nuestra línea roja. Se pasó la línea roja y no pasó nada. ¿Qué piensan los demás países cuando eso piensa? Pues mire usted, otra línea roja más que se ha pasado y que no ha pasado nada. Putin invade a Georgia, invade Crimea y no pasa nada, pues invade Ucrania. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esos elementos de error es lo que yo digo, una falta de consistencia en gran medida y una falta de capacidad de disuasión por parte de la política norteamericana. ¿Cuál es la cuestión en este momento? La cuestión en este momento es que las elecciones norteamericanas de noviembre se van a dirimir en 7 estados. De esos 7 estados, en 6, el candidato Trump va por delante del actual presidente Biden. Con que ganase Trump en 4 de sus candidatos, eso ya ganaría las elecciones. Por lo tanto, Biden necesita darle la vuelta dramáticamente a la situación en esos estados que en muchos casos tienen una población vinculada al Partido Demócrata y votantes demócratas vinculados a movimientos musulmanes o movimientos a favor de los palestinos o en contra de Israel. Entonces, eso está marcando de una manera muy determinante cuál es la política exacta en este momento de la administración norteamericana en relación con Israel. Entonces, yo comprendo que son situaciones extraordinariamente difíciles, ¿no? Pero mi posición es entender perfectamente que Israel tiene que terminar esa operación. Pues con esto iba a terminar con una pregunta de actualidad, porque en este contexto del nuevo desorden, nuevo orden o nuevo desorden, hoy nos desayunamos con el siguiente titular en El Mundo. Irán planea vengarse de Israel con dureza, pero sin llegar a la guerra. Entonces, el
tema, el artículo que del Mundo pues habla de atentados contra fuerzas o intereses norteamericanos, de atentados en la frontera con Pakistán, de atentados directos con Israel sin llegar a la guerra. ¿Qué escenario o qué posibilidad en esta venganza que dice el diario El Mundo hoy, que Irán planea vengarse, qué es lo que puede pasar? El escenario donde hay un estallido seguro, abierto en Oriente Medio, es el escenario si Hamás gana. Y si Hamás gana, cuando yo digo que Hamás gane, no es que tenga posibilidades militares efectivas de ganar, es que Israel políticamente pierde. Es lo que quiero decir. Ese escenario es el peor escenario posible. Ese escenario es el del estallido total. ¿Probable? ¿Es probable? Es en el que se está algunos. Cuando algunos piden que Israel no termine, están en ese escenario. No digo que quieran ese escenario, digo que están en eso. O sea, que las consecuencias de sus acciones, en mi opinión, será ese escenario, ¿no? Segundo, yo no creo que efectivamente exista como consecuencia de intervención en Damasco, no creo que exista un riesgo de estallido general, pero sí que los modos de actuaciones iraníes de hostigamiento continuo, de hostigamiento a las bases norteamericanas, intereses norteamericanos, de utilización de sus amigos en Líbano, en Siria, en Gaza, en Yemen, para intentar conseguir sus objetivos, son muy importantes. Y en mi opinión, todavía más importantes que en Gaza o en Yemen, que lo son los dos, la zona de máximo riesgo será Siria y Líbano. Ahí es donde probablemente se concentren la mayor parte de los esfuerzos. Pero ese es un escenario malo, pero probablemente es un escenario que haya que manejar, ¿no? El primer escenario es el escenario que hay que evitar. Y la incertidumbre, y ya termino con esto, que por pura curiosidad que no estaba en el guión, la incertidumbre respecto a la posición norteamericana acabará, en relación con lo que ha dicho de los intereses electorales de Biden en determinados estados, ¿acabará en noviembre o se multiplicará en noviembre? La incertidumbre. Pues eso depende ya. Depende. Lo que podemos hacer ahora es intentar, cada uno en su medida, cada uno de su manera, poder hablar de las cosas con la mayor claridad posible y es aguantar hasta noviembre, ¿no? En noviembre ya veremos. Con que aguantemos hasta noviembre y luego ya en noviembre ya veremos lo que pasa. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos por estar aquí. Con descanso mediante, a la segunda. Movemos y damos paso a la primera de las mesas de coloquio de hoy. ¿Yo me muevo o yo me quedo aquí? Esa está sin abrir. ¿12 menos cuarto? ¿Vamos en tiempo? Sí, ¿Hasta vamos qué bien. hora? ¿Hasta 1 menos cuarto? Sí, 1 menos cuarto está bien, o 1 menos 20. Vale. Para no alargarnos. Sí.